13 horas con 2 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Telediario Emisión Central. Hoy tenemos importante información para cada uno de ustedes. Buenas tardes, Sofía. ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Así es, vamos a hacer un repaso de los hechos más destacados hasta el momento y empezamos con los titulares. El gobierno buscará corregir los problemas en materia económica a través de un nuevo proyecto de ley, tras la negativa de la Asamblea Nacional a aprobar la propuesta de crecimiento económico. El ministro Richard Martínez, quien acudió esta mañana para ofrecer detalles de la proforma presupuestaria 2020, dijo que el déficit es crónico. El analista económico Mauricio Pozo ve con preocupación el bloqueo a todas las propuestas efectuadas desde el gobierno para corregir la economía del país. El Estado tiene un hueco fiscal y necesidades de financiamiento para 2019 y 2020. En 15 días se prevé designar a los magistrados que reemplazarán de forma temporal a los jueces que no aprobaron la evaluación a la Corte Nacional de Justicia. El Club Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, recibe el reconocimiento del presidente de la República en el Palacio de Carondelet. Y en lo internacional, el gobierno de Chile reconoció el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y prometió justicia y no impunidad. Y hay reacciones tras la negativa de la Asamblea Nacional al proyecto de ley de crecimiento económico. Para los agricultores, la iniciativa tenía aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta y también la eliminación de aranceles en materias primas y bienes de capital. El archivo de la Ley de Crecimiento Económico genera reacciones. El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona indicó que la eliminación del anticipo del impuesto a la renta favorecía al sector. La eliminación del anticipo de impuesto a la renta es necesario eliminarlo y arrancarlo de la ley. El impuesto único a la renta facilita y simplifica las actividades tributarias para el sector agrícola, y lo hemos visto como algo positivo. Pero advierte que más allá de la eliminación de aranceles para importar insumos y bienes de capital, las políticas agrarias deben ser de largo plazo. ¿Qué es lo que le facilita al comercio? ¿Qué es lo que facilita al transporte? ¿Qué es lo que facilita a la industria? ¿Y qué es lo que facilita al agro? De consumidor a finca. Y estructuremos cadenas agroproductivas. Esto mientras un dirigente de las comunas del país cuestiona que la Asamblea haya negado la posibilidad de cobrar más impuestos a las empresas que facturaron más de $1 millón en 2018, con lo cual se esperaba recaudar 177 millones de dólares. Se está poniendo un proyecto de ley para golpear al que más tiene y nos faciliten la cosa para los créditos, para muchas cosas para el pueblo ecuatoriano, para el campesinado. ¿Cómo es que esta gente vote en contra? Caicedo sostuvo también que la legislatura no apoyó la reducción de aranceles a bienes importados que les podría haber beneficiado para ser más competitivos. Una máquina que nos costaba $1.000 nos cuesta $700. ¿A qué jugamos los asambleístas que votaron en contra del proyecto de ley? Porque quizás están aliados a los que venden las máquinas y por entre medio de los aranceles se llevan mucho más. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y el analista económico Mauricio Pozo ve con preocupación el bloqueo a todas las propuestas efectuadas desde el gobierno para corregir la economía del país. En primera impresión se refirió al hueco fiscal y a las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno para el 2019 y el 2020. Con la derogatoria del decreto 883 y el archivo de la Ley de Crecimiento Económico en la Asamblea Nacional, el gobierno enfrentará dificultades para cubrir el hueco fiscal que se viene arrastrando desde la década pasada, aseguró en primera impresión Mauricio Pozo, analista económico. El hueco fiscal para este año se estima en $5.000 millones y las necesidades de financiamiento totales, con pagos de amortización de deuda y otros conceptos, cerca de $10.000 millones. Esa realidad se replica para el 2020. Ve con preocupación que el legislativo no diera paso ni siquiera a aspectos que los sectores productivos consideraban necesarios para reactivarse. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo,
era una buena propuesta. La reducción del impuesto a la salida de divisas, el acompañamiento de esas dos con reducciones arancelarias que se lo quería hacer. Espera que se insista con estas propuestas en el nuevo proyecto que el presidente Lenín Moreno ha anunciado enviará de manera inmediata. Todo esto tomando en cuenta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual se cumplieron las metas de la primera y segunda revisión. Sin embargo, desde su punto de vista, estarían en riesgo los siguientes desembolsos, por lo que el gobierno podría hacer un replanteamiento. No es un tema simple el replantear un acuerdo que estaba establecido por una cifra cercana a los 10.279 millones de dólares, pero habrá que ver en qué queda, cuáles son las nuevas metas, en qué plazos se establecen y cuál es el monto comprometido. Pozo sostiene que en las actuales circunstancias el gobierno debe perseverar en los principios fiscales propuestos. Si no existe el apoyo internacional suficiente para poder recibir recursos en condiciones adecuadas, el gobierno se verá abocado a buscar fondos de alguna otra vía. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a endeudar más caro, el financiamiento probablemente no sea el suficiente y el gobierno no va a tener suficientes recursos como para poder emprender en gastos de inversión, lo cual va a deprimir la actividad económica. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y sobre el proyecto de ley de crecimiento económico que la Asamblea Nacional negó y archivó este domingo, el vicepresidente Otto Sonnenholzner lamentó que no se haya dado paso a las reformas e indicó que no se pensó en los más necesitados. El segundo mandatario ratificó lo dicho por el presidente Lenín Moreno y afirmó que enviarán un nuevo proyecto al legislativo enfocado a los temas tributarios, mientras las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en otro proyecto. Voy a Quito, vamos a revisar con el presidente el nuevo proyecto. El país no puede esperar, los estudiantes no pueden esperar, los agricultores no pueden esperar, los emprendedores, los diabéticos no pueden esperar. Tenemos que enviar inmediatamente la ley y esperamos que los asambleístas que ayer votaron por el archivo de la ley entiendan que el país no puede esperar. Si no había impuestos sino para las empresas que facturen más de 5 millones de dólares al año, eso es lo que han defendido. Está bien, pues eso quieren defender, uno tiene derecho a defender lo que uno quiera. Nosotros tenemos que defender, hacer lo correcto, corregir los problemas económicos del país, seguir ordenando las finanzas públicas. Nosotros entendemos plenamente si hay algún error, si hay algo que corregir, que más bien aporten, pero digamos, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es el archivo y seguir como estamos. Y también insistir en impuestos que creemos que son necesarios, sobre todo a las grandes empresas que pueden aportar un poco más al desarrollo del país. Jueces provinciales asumirán los despachos de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que fueron removidos tras no aprobar la evaluación. En un plazo máximo de 15 días serán seleccionados por el Consejo de la Judicatura. En un plazo de 15 días, el Consejo de la Judicatura reemplazará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que fueron destituidos tras el proceso de evaluación. Con jueces temporales, ocuparán sus despachos. Los conjueces temporales serán seleccionados de los jueces y juezas de las Cortes provinciales, así como de los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario. Serán elegidos tomando en cuenta un perfil aprobado por la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura, que entre otros requisitos establece ser juez o jueza en funciones de la Corte Provincial de Justicia con mínimo 5 años de experiencia, tener al menos 10 años de libre ejercicio profesional o en docencia universitaria, y no registrar más de 2 faltas leves o una grave durante el mismo año. En el ámbito disciplinario, se establecen 5 días plazo para que de la unidad de talento humano, sobre la base del perfil, se haga un primer filtro. Una vez seleccionados en virtud del perfil, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en el plazo de 10 días, realizar la selección definitiva. Las autoridades de la Judicatura garantizaron el normal desarrollo del trabajo de la Corte Nacional de Justicia, pese a la remoción de 23 de los 36 jueces. Y los 13 jueces tienen que ocupar los despachos y adelantar y avanzar con el trámite de los recursos que están pendientes. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y tras la terminación del contrato del convenio con los médicos cubanos, la Federación Médica Ecuatoriana considera positiva esta decisión del gobierno y valora también como una excelente oportunidad para la apertura de nuevas plazas de trabajo para los especialistas nacionales.
Una vez que el Ministerio de Salud lanzara la convocatoria para participar en el proceso de selección de los profesionales de la salud, los miembros de la Federación Médica Ecuatoriana han dialogado con las autoridades para dar a conocer sus propuestas y optimizar recursos. Es aceptar la famosa reducción del 20% del salario que estaba hablando el Estado a cambio de regresar a una jornada especial diferenciada de 6 horas. Este ahorro representa 13 millones de dólares al año que serviría para poder contratar 600 médicos especialistas adicionales a las partidas que ya se liberaron de los cubanos. Insisto, conscientes de que ustedes lo pueden hacer igual de bien o mejor. De eso se trata, de confiar en el talento ecuatoriano. Según Carrasco, la decisión de los gobiernos anteriores al haber mantenido el convenio con los galenos cubanos no cumplía con el propósito por el cual fueron contratados. Se entendía que estos colegas que venían eran altamente capacitados y que iban a ir a la zona rural, donde los médicos ecuatorianos no estaban, lo cual nunca se cumplió. Los médicos cubanos estaban aquí en las grandes ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca. En segundo lugar, no estaban tan preparados como nos dijeron. Eran colegas que venían, la mayoría, como médicos familiares, que es un equivalente al médico general de nuestro país. Hubieron reportados casos de negligencias iatrogenias producidas por algunos de estos colegas y que no pudieron ser sancionadas por el sistema judicial ecuatoriano. La apertura de estas plazas permitirá que las casas de salud cuenten con especialistas en las áreas en las que actualmente existe un déficit en atención. Quirúrgicas, traumatología, nos faltan traumatólogos. En especialidades clínicas nos faltan alergólogos, reumatólogos, endocrinólogos, cardiólogos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Cambiamos de tema. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó del programa El Gobierno en tu Colegio, que se presentó en Guayaquil para atender las necesidades de los estudiantes. En el acto se resaltó la importancia del trabajo en equipo. Hasta la unidad educativa fiscal Sara Flor Jiménez en el norte de Guayaquil llegó el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al gobernador del Guayas para continuar la difusión del programa El Gobierno en tu Colegio. Este lunes se resaltó la importancia del trabajo en equipo. Si unimos esfuerzos, si trabajamos juntos, es más fácil lograr las metas, el desarrollo de nuestro país, la defensa de los valores, la lucha contra la injusticia, contra la inequidad, contra la pobreza. Eso nos une. El 30% de estudiantes en esta unidad educativa presentan algún tipo de discapacidad. Se formó una mesa técnica para escuchar las necesidades de la comunidad educativa y atenderlas. Donde la integra la Policía Nacional, el ECO 911, autoridades de tránsito, diferentes ministerios como el de Educación, el MIES, el de Salud, y es con la intención de llevar una ayuda integral, completa, para todos los alrededores, para todas las familias, para todos los estudiantes. Los estudiantes reconocieron la importancia del trabajo en equipo. Trabajar en equipo nos ayuda y nos une cada vez más, nos ayuda a afianzar esos valores como sería el respeto, la tolerancia. Intercambiamos ideas y generamos nuevos conocimientos. La iniciativa El Gobierno en tu Colegio se desarrollará en distintas unidades educativas de la provincia del Guayas. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y hay expectativa entre las autoridades de las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Fruta del Norte en Zamora Chinchipe por el desarrollo que puedan alcanzar estos sectores debido a las regalías producto de la explotación. Según lo dispone la ley minera ecuatoriana, el 60% de las regalías de la extracción de minerales deben ser destinadas a las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros, como es el caso de Fruta del Norte, concesión manejada por la empresa London Gold en el cantón Yanzatza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Son alrededor de 300 millones por año lo que van a generar este proyecto en específico con las exportaciones de oro y cobre, y parte de eso pues redunda en beneficio de las comunidades. En este aspecto, las autoridades de las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Fruta del Norte tienen expectativa por el desarrollo que puedan alcanzar estos sectores debido a los recursos que genere esta actividad. Así lo indica Carlos Punín, alcalde del cantón El Pangui, quien señala algunos de los sectores en los que se concentrarán los recursos. Al momento en esta administración estamos priorizando lo que es la salubridad, lo que es agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado fluvial, que las regalías mineras están direccionadas exclusivamente para esos proyectos. El alcalde del cantón Yanzatza, Martín Jiménez, se muestra agradecido por la ejecución de este proyecto minero a gran escala, que permitirá gestionar proyectos importantes para beneficio de sus habitantes.
Es por eso que tenemos proyectos ambiciosos y los hemos logrado canalizar. A fines de este año nosotros también ya vamos a obtener lo que son las plantas de tratamiento de aguas servidas. Katy Montaño, presidenta del GAD parroquial El Encuentro, califica a la empresa minera como el principal socio estratégico de las comunidades y poblaciones. Para que se unan a esta lucha de querer ser mejores, de buscar el progreso, de mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la parroquia Los Encuentros. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y el Ecuador busca atraer inversionistas para el desarrollo de la industria minera derivada de sus recursos naturales. Este lunes se inauguró en la capital un 14º encuentro de minería, energía y petróleo con la participación de 140 empresas nacionales e internacionales. El gobierno nacional le apuesta a los recursos naturales del país como una fuente importante para solventar la crisis económica. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, detalló que hay grandes expectativas sobre las inversiones comprometidas para esta industria. Solo en el área de minería son más de 3.000 millones de inversión que está ya comprometida. En el área de hidrocarburos ya hemos conseguido más de 3.000 millones y viene solo Intracampos, que va a salir en el mes de diciembre. Se espera alrededor de inversiones de 1.000 millones de dólares. Este lunes en Quito se inauguró el 14º encuentro de minería, energía y petróleos, que busca dar a conocer al país internacionalmente. 140 empresas participan de este evento. Y en este año con una particularidad, que es visualizar una industria sostenible con responsabilidad social y ambiental. Durante el foro, el ministro del Ambiente se refirió al respecto de formalizar la explotación principalmente en el campo minero. Creo que ese es un debate que hay que tenerlo abiertamente, sin miedo. Abiertamente y sin miedo ya. Y con eso se lucha contra la desinformación. Los representantes de los pueblos indígenas asentados en las reservas se mostraron abiertos a una explotación responsable que beneficie su desarrollo. Estamos para ser solidarios y apoyarnos mutuamente. Un espacio que también aportó con criterios de analistas expertos quienes opinan que el país debe incrementar su producción petrolera para contrarrestar temas como el déficit fiscal. Hay algunas personas que es posible que digan que 700.000 no se puede. Yo personalmente, sin ser ingeniero petrolero ni geólogo, sencillamente yo creo que es posible en varias áreas. Hay que entrar al Yasuní. Esto involucra a campos como el ITT, que aún no han sido aprovechados por falta de recursos. Es lo que caerá a mediados del próximo año la producción del campo Ispingo. En los planes del Ministerio de Hidrocarburos está que en el 2020 se alcance una producción de 580.000 barriles diarios de petróleo y fomentar los campos mineros, a la vez la monetización de proyectos energéticos para sumar en el equilibrio de la economía nacional. César García, Medios Públicos. Mientras en Guayaquil se presentó la hoja de ruta logística del Ecuador que busca potenciar el comercio mediante el fortalecimiento vial y portuario. Con el fin de mejorar el comercio y la competitividad en el país de manera sostenible, se presentó la hoja de ruta logística para mejorar la red vial y portuaria. Para ello se han preparado 5 programas prioritarios que incluyen la atención a la vía Guayaquil-Quito. Una inversión de más de 1.000 millones de dólares, 1.300 millones de dólares, pero en la cual nosotros ya tenemos 2 tramos adjudicados. Los otros tramos que ya incluyen la conexión entre Santo Domingo y Quito, revertir la delegación al GAT de Pichincha para justamente nosotros avanzar y hacer la concesión al sector privado. Se necesitan track centers, plataformas logísticas. La hoja de ruta se realizó en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y forma parte del Acuerdo Nacional 2030. Se contempla la potenciación portuaria. Estamos hablando de casi 3 millones de toneladas de containers que llegan, con una potencialidad de 10 millones. Significa que los productos lleguen directamente, con mejor calidad, en menor tiempo, a los mercados centrales de las provincias. La hoja de ruta supone una inversión de 4.150 millones de dólares, de los cuales 3.800 millones se delegarán al sector privado. Hay 2 puntales de la dolarización, el uno, las exportaciones, y el otro, las inversiones, y yo creo que esta hoja de ruta soporta ambos puntales. Hay acciones que ya se están ejecutando, como el corredor Santo Domingo-Buena Fe, Babahoyo y Guayaquil-Machala. A la par se trabaja en facilitar los procesos de comercio exterior. La política debe orientarse al impulso de un sistema logístico competitivo que integre zonas de producción con los mercados globales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Ecuador registra pérdidas por 110 millones de dólares por la toma
con violencia de campos petroleros ubicados en Napo, Pastaza y Sucumbíos durante las manifestaciones de octubre. Para normalizar la producción de petróleo, el Estado invirtió 58 millones de dólares. Durante las manifestaciones de octubre se registró daños y robos en los campos petroleros de Napo, Pastaza y Sucumbíos. Ante ello, Ecuador dejó de producir 2 millones de barriles de petróleo, tomando como referencia $50 el barril. En total, las pérdidas suman más de 110 millones de dólares para el país. Entraron en las instalaciones, a pesar de que había ejército y policía, se pasaron por encima de ellos y amenazaron a todos nuestros técnicos, obligándoles a suspender. Hubo ya actos vandálicos en donde se cortaron cables de energía, se robaron piezas específicas. Para poner en funcionamiento los campos petroleros destruidos, el Estado tuvo que invertir más de 58 millones de dólares. Alrededor de 48 millones de dólares, parte de eso tomamos de los inventarios que existían ya de material, cables y todo eso, y hemos tenido que gastar adicionalmente alrededor de unos 10 millones de dólares para poner las instalaciones a funcionar de nuevo. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, sentenció a 1 año y 4 meses de prisión al asambleísta por la Revolución Ciudadana Jofre Poma, al prefecto de Sucumbíos Amado Chávez y a otras 3 personas por el delito de paralización del servicio público. Que esa persona no solamente tiene que ser condenada por el delito, sino que tiene que ser condenada con los demás a la reparación integral. Para Ollarte, en este caso deben ser procesados otros líderes políticos que instigaron a causar violencia y destrozos en el país. ¿Cuántos años nos hemos demorado en el Ecuador en pacificar la nación y que las contiendas políticas se queden en el ámbito político y no nos vayamos a las armas? Un prófugo, promoviendo y utilizando gente aquí en el Ecuador para que volvamos a principios del siglo XX. Santiago Tello, Medios Públicos. 23 millones de dólares fijó la Procuraduría como reparación integral al Estado por el esquema de sobornos entre 2012 y 2016. El procurador señaló a Rafael Correa como responsable de haber utilizado de forma dolosa la administración pública para instaurar un sistema de corrupción. Nuestra compañera Valeria Villarroel nos tiene un informe. Buenas tardes. 38 contratos habrían sido adjudicados entre 2012 y 2016 en el gobierno de Rafael Correa a empresas que entregaron dineros no justificados a cambio de beneficiarse en el sistema de licitación pública, según la Procuraduría General del Estado, que presentó su acusación particular por el delito de cohecho contra 24 procesados, entre ellos Rafael Correa, Jorge Glass, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Pamela Martínez y Laura Terán, entre otros. El monto del perjuicio sería de $7.991.588. Aquí las declaraciones del Procurador General Íñigo Salvador. Tipo penal cohecho agravado que preveía que la indemnización debía ser del triple del perjuicio causado. Estamos hablando entonces de 23 millones. Salvador señaló al expresidente Rafael Correa como el líder de un esquema de corrupción que habría utilizado dolosamente la administración pública para instaurar un esquema de corrupción para beneficio personal y al movimiento Alianza País. Para ello nombró a personas de su entera confianza al frente de los ministerios de forma cíclica y recurrente. ¿Esto para qué? Para recaudar fondos para el movimiento Alianza País. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. El objetivo de los dineros, según la Procuraduría, habría sido la promoción y propaganda electoral del movimiento Alianza País en el periodo investigado. Señala que estos dineros no se habrían justificado al Consejo Nacional Electoral. Hasta aquí la información desde la Corte Nacional de Justicia. Regresamos de estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de las noticias que se generan en este lugar. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional también hay reacciones sobre el archivo de la Ley de Crecimiento Económico. Nuestro compañero Eduardo Córdoba se encuentra en la sede del Legislativo y nos cuenta qué ha sucedido durante esta mañana. Eduardo, muy buenas tardes. Te escuchamos aquí en estudios.
Gracias, Carla. Amigos televidentes de todo el país, 13 horas con 25 minutos. En efecto, me encuentro en el segundo piso de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, donde hoy justamente en esta jornada se cumple una jornada de comparecencias sobre los detalles, para conocer los detalles de la proforma presupuestaria 2020. En esta jornada en particular se asistieron la gerenta general del Banco Central y en este preciso instante toma la palabra el ministro Richard Martínez, el ministro de Finanzas y Economía. Recordemos que la proforma presupuestaria del siguiente año se estima en 35.499 millones de dólares. La exposición del ministro Martínez se enfocó en destacar las cifras macroeconómicas y de expectativa de crecimiento, aunque advirtió de la decisión de la Asamblea en negar y archivar el proyecto de ley de crecimiento económico la víspera. En esa línea se refirió al déficit que enfrenta el país y lo calificó de crónico. Insisto, el ministro calificó el déficit que enfrenta el Ecuador de crónico y sostuvo que es necesario entender la lógica de financiamiento que persigue este gobierno: endeudarse para cubrir gasto o endeudarse para impulsar ingresos, y en esa línea precisamente es lo que apuntaba este proyecto económico urgente que fue archivado el día de ayer. Uno de los aspectos que llamó la atención de los legisladores es el relacionado a la reducción del gasto a través del tamaño del Estado, cuya posibilidad es cada vez más limitada, sostuvo el ministro Martínez. Puntos adicionales que apuntamos en este reporte tienen que ver con las expectativas de crecimiento, precio de petróleo y producción de barriles, así como la necesidad de avanzar en un proceso de concesiones que, si no se activan, añadió, el Ecuador tendría un déficit adicional de 2.000 millones de dólares. Finalmente, el ministro insistió en que el presidente Moreno, el gobierno nacional, enviará un nuevo proyecto en materia económica urgente que va en esta línea de solventar los problemas de déficit. A esta hora, cuando son las 13 horas con 27 minutos, continúa respondiendo el ministro Richard Martínez las preguntas formuladas por los asambleístas, y básicamente el mensaje que he querido plantear aquí durante esta jornada de comparecencias al ministro es que hay que resolver los problemas que enfrenta el país en materia de déficit, y para aquello pues es necesario arrimar el hombro, y lo que ocurrió el día de ayer, insistió, pues no fue el mejor ejemplo. Hasta aquí nuestro reporte. En nuestras próximas ediciones informativas estaremos con los detalles de las cifras que contemplan la reforma presupuestaria, o la proforma presupuestaria más bien, del año siguiente, 2020. Seguimos en estudios con más información con Carla y Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por tu reporte. Así es, como tú lo dijiste, estaremos pendientes de las noticias que se generan a esta hora en la Asamblea Nacional, y en nuestras próximas emisiones les ampliaremos esta información. Continuamos contigo, Sofía. Así es, estén atentos, amigos. Nosotros vamos a una pausa. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Telediario-EC, también en Twitter, @TelediarioEC. Y por supuesto, también puede seguir nuestra transmisión en vivo desde nuestra página web, www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más información nacional aquí en su Telediario. Y estoy buscando un empleo en mi profesión. Juan Diógenes Zambrano Ramos, sufrí un accidente de tránsito y necesito un trabajo. Stephanie Castro, soy bachiller y estoy buscando un empleo. ¿Cansado de buscar trabajo y quieres encontrar uno? Pensando en ti, el programa más cerca de Ecuador TV te presenta desde este martes, todos los días, a las 8 en punto de la mañana, la bolsa de empleo adecuada a tus necesidades. Un aporte a la comunidad de Telediario y el Ministerio de Trabajo. Tenemos un informe especial. 25 denuncias de actos xenofóbicos se registraron en Pichincha en el último año lectivo. Los casos afectan a menores de edad dentro del sistema educativo. El flujo migratorio de venezolanos hacia el Ecuador se incrementó en los últimos años, al igual que la xenofobia frente a la población extranjera. Varios casos de discriminación y violencia contra los migrantes se han reportado en el último año, incluso dentro del sistema educativo. En Quito se registran 9 denuncias, mientras que en Pichincha llegarían a 25 casos. Isabel, a quien protegeremos su identidad, cuenta que su familia fue discriminada desde el momento que se radicaron al suroriente de la capital. Una ola de persecución en la escuela, de maltrato. Me llamaron y me dijeron que me iban a demandar. Otra maestra agredió a mi niña en el recreo. Después me contó que la maestra le había pegado. Pero la discriminación habría llegado hasta su lugar de residencia. Nosotros vendíamos pizzas
y en el pueblo empezaron a decir que no nos compraran. Dejaron de comprarnos. Pasamos unos meses de hambre y de trabajo porque nadie nos compraba. Y cuando alguien por equivocación entraba a comprarnos una pizza, los vecinos, ¿qué hace usted ahí? Porque le dicen el gasto a esos venezolanos, no le gaste a esos venezolanos. De acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones, el 46% de los venezolanos han sufrido algún tipo de discriminación. Sienten que la principal razón se debe a su nacionalidad. Otro caso se dio cuando un padre de nacionalidad venezolana denunció una agresión a su hijo de 6 años por parte de 2 compañeros que lo habrían golpeado. Frente a la denuncia, el Ministerio de Educación inició las investigaciones donde se determinaron medidas de protección para el niño. El niño, por ejemplo, es acompañado por la docente, tanto cuando le recibe al niño en la institución educativa o a la hora de salida también para dejarle en manos de su madre. De acuerdo a Fernanda Yepes, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, la maestra también fue suspendida. Cuando la docente tomó conocimiento de la pelea entre los niños, debía haber accionado las rutas y protocolos ese mismo instante. Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador, asegura que este tipo de ataques representan un problema grave. Un niño de 5 años o de 6 años víctima de la xenofobia de otros niños es que están reproduciendo lo que se dice o lo que dicen los adultos. Según el Código Integral Penal, la discriminación y los actos de odio contra una o más personas por su nacionalidad o condición migratoria es penado de 1 a 3 años con privación de libertad. Ivana Paredes, Medios Públicos. Y tenemos información de último momento. A esta hora vamos a realizar un enlace con la Presidencia de la República. Allí se encuentra nuestro compañero Alex Llanos para informarnos sobre el agasajo que recibieron los jugadores del Independiente del Valle de parte del primer mandatario, Lenín Moreno. Alex, muy buenas tardes. Infórmanos sobre lo que sucede en ese lugar a esta hora. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente levantamos esta señal informativa desde la Presidencia de la República, que hoy vivió una jornada de fiesta y algarabía con, como tú mencionabas, con la visita de los flamantes campeones de la Copa Sudamericana 2019, Independiente del Valle. Ellos se reunieron con el presidente de la República y tuvieron varios momentos, uno en el Salón Amarillo con el jefe de Estado, donde fueron reconocidos con una condecoración al mérito nacional tras la obtención de este título continental, y también salieron hacia el sector del balcón para ser saludados por toda la ciudadanía que se apostaron hoy en la Plaza de la Independencia para justamente poder saludar a estos héroes nacionales deportivos tras su consagración como campeones de la Copa Sudamericana. Pero escuchemos lo dicho por el presidente de la República dentro de la ceremonia que se condecoró al pabellón de Independiente del Valle, y donde se reconoció justamente el trabajo desarrollado por este equipo que en 10 años de profesionalismo ya logró su primer título continental. Escuchemos lo dicho por el jefe de Estado. Corazón, un equipo, pero en más de una ocasión uno tiene un segundo equipo al cual quiere. Un segundo equipo que le brinda satisfacciones, que sin ser el equipo de su preferencia, sin ser ese equipo que acarrea su preferencia desde los primeros años de edad. Sin embargo, uno siempre se identifica con un equipo bueno, bien manejado, perfectamente conducido, y además que se nota que la juventud es esforzada, tiene la tenacidad, la prudencia, tiene la suficiente educación de su voluntad como para poder alcanzar sus sueños, y ustedes han logrado uno de ellos. Por eso, a todos ustedes les agradezco por acompañarnos en este homenaje, que es tan merecido a nuestro flamante campeón de la Copa Sudamericana. Hoy un saludo especial a los dirigentes del Independiente del Valle, que no escatiman esfuerzos para que el equipo llegue a sitiales estelares. La mayoría de jugadores del plantel que se coronó campeón la semana anterior en Asunción del Paraguay está presente aquí en el Palacio de Carondelet, así como el cuerpo técnico y varios directivos. Ellos han tomado fotografías justamente con las personas que participaron de este evento y entregaron una camiseta al jefe de Estado para reconocer todo el apoyo que brindó el Ejecutivo en esta consagración del equipo Independiente del Valle. En estos momentos, en cambio, se está desarrollando un almuerzo que también es conmemorativo
al logro deportivo que logró Independiente del Valle hace pocos días. Esta es la información desarrollada hasta el momento. Nosotros estaremos pendientes y en nuestras siguientes emisiones emitiremos un informe completo de todo lo acontecido aquí en el Palacio de Carondelet. Hasta tanto, vamos a regresar a estudios contigo, Sofía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Gracias por ese informe. Merecido, por supuesto, este reconocimiento desde el Gobierno Nacional a los campeones de la Copa Sudamericana. Nosotros vamos a revisar otros temas en Telediario. Les contamos que las comunas y las comunidades indígenas aguas asentadas a lo largo de la zona de frontera entre el Ecuador y Colombia ven con optimismo la rehabilitación de los trabajos de apertura vial que lleva adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La construcción de la vía Chicala Guaña-San Marcos es un proyecto añorado por más de 15 comunidades aguá que tienen que recorrer alrededor de 5 horas por un camino agreste en medio de la montaña para salir hasta la parroquia El Chical al noroccidente del Carchi. El sueño de nosotros queremos cambios que sea San Marcos, ya tener una vía de acceso ya. Y uno de los pedidos que logramos fue precisamente ese, que hasta San Marcos podamos tener la vía. La obra fue suspendida debido a que el Ministerio de Defensa dispuso que el proyecto no debe continuar por razones de seguridad, pues la vía está cerca a la línea de frontera con Colombia. Sin embargo, ya tiene la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Chical hasta San Marcos, pues eso se está avanzando. Eso había un problema por un tema de seguridad que ya fue resuelto y confiamos en que la vialidad en la provincia del Carchi va a mejorar considerablemente. Con la construcción de la carretera, más de 6.000 familias de la comunidad aguá se beneficiarán. Que la vía es lo principal para nosotros, es como la mamá de nosotros para poder sembrar, cultivar y vender algún producto. Hasta el momento tenemos hijos estudiando. Con esta vía que se va desde el Pailón hacia La Guaña es un progreso para todas las comunidades fronterizas. La vía tiene una extensión de alrededor de 14 kilómetros. Los trabajos ya están en marcha. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y en Moromoro, parroquia rural del Cantón Piñas, en la provincia de El Oro, el Gobierno Nacional realizó la entrega de un subcentro de salud tipo repotenciado. La instalación beneficia a más de 1.000 habitantes. Con una inversión de $110.000, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, realizó la inauguración de los trabajos de repotenciación del Centro de Salud Tipo A de la parroquia rural Moromoro del Cantón Piñas. Una inversión importante, una inversión que va a motivar que nuestros pacientes sean atendidos con esa calidad, que se merecen con esa calidez de un servicio de salud que está para brindar lo mejor a través de sus capacitados profesionales que tenemos en cada uno de los rincones de la patria ecuatoriana. 1.370 habitantes son los beneficiados, quienes ya no tendrán que ir hasta Piñas u otros cantones para recibir atención en salud. Gente muy agradecida porque todos nos merecemos tener una atención de salud con calidad. Y eso ahora lo estamos teniendo. En este centro tipo A se brinda atención en medicina general, odontología, medicina familiar y apoyo psicológico por parte de los 6 funcionarios que aquí laboran, entre médicos, enfermeras y odontólogos. En cuanto a la contratación de médicos que van a haber, pues cuánto ha terminado la contratación, por así decirlo, de médicos cubanos, alrededor de 400 a nivel del país, y aquí en la zona hemos de coordinar con el doctor José Procel para ver cuántos cupos de médicos tenemos para la zona y la provincia de El Oro. Como parte de la repotenciación se dieron trabajos de rediseño en sus ambientes de acuerdo a los flujos de atención. Maritza Castillo, Medios Públicos. Y para prevenir los intentos de suicidio en adolescentes y jóvenes estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, se realizó el primer foro de salud física y mental con la participación del Ministerio de Salud Pública y el Hospital General Docente de esa ciudad. La Asociación Femenina Universitaria busca que los estudiantes se empoderen sobre los temas de salud física y mental, por lo que la Universidad Técnica de Ambato y el Ministerio de Salud Pública buscan la prevención de casos de depresión, baja autoestima e intentos autolíticos. 4 de 10 estudiantes sí tienen estrés, depresión, ansiedad, debido a estos problemas que surgen en el entorno, sobre todo educativo. Para Manuel Cruz, el trabajar de forma vinculada fortalece las redes de salud mental, ya que en la provincia de Tungurahua se registra un alto porcentaje de intentos de suicidio. Estamos hablando de casi 2.8 por cada 100 habitantes, lo que es intentos autolíticos.
El fomentar foros en temas de prevención y cuidado de salud mental permite un mejor desenvolvimiento académico. Identificar eso, reconocer y sobre todo buscar oportunamente la ayuda profesional. Mediante los psicólogos que nosotros tenemos y así nosotros poder dar seguimiento al caso. El objetivo es fortalecer la ayuda estudiantil entre los 17.000 alumnos de la Universidad Técnica de Ambato. Máximo Barba, Medios Públicos. Arrancamos con el desarrollo de las noticias internacionales. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, condenó por primera vez los abusos cometidos por la policía en las multitudinarias manifestaciones que han sacudido hace un mes a su país y envió condolencias a los familiares de las víctimas del estallido social. A través de un mensaje a la nación, el mandatario chileno se refirió al acuerdo de paz frente al estallido social que se ha desatado en su país. Durante estas semanas hemos conocido las legítimas manifestaciones de millones y millones de chilenos que piden y anhelan un Chile más justo y más equitativo, un Chile con mayor igualdad de oportunidades y con menos abusos, un Chile con más dignidad para todos y menos privilegios para algunos. Piñera además reconoció que en algunos casos no se respetaron los derechos humanos de los ciudadanos. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Quiero expresar mi solidaridad y condolencia con las personas que fueron víctimas de esa violencia. También se expresó por primera vez sobre el acuerdo histórico del pasado viernes para convocar a un plebiscito en abril de 2020. El acuerdo por una nueva constitución, logrado por los parlamentarios la madrugada del día viernes, significa un compromiso amplio y sólido, que estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa y efectiva participación. La ciudadanía chilena se tomó las calles desde el pasado 18 de octubre para exigir cambios en la política. Han llamado a movilizaciones sin importarles que las fuerzas del Estado sigan con sus acciones represoras. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció como grave un decreto del gobierno interino que autoriza a los militares a controlar el orden público, a la vez que les exime de responsabilidades penales. En Twitter, la CIDH cuestionó el decreto 4078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que blinda a los militares. En el documento también se informa que suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia. Y ahora nos trasladamos a Colombia, en donde el gobierno evalúa cerrar las fronteras el próximo 21 de noviembre debido a un paro nacional convocado. Durante una entrevista en un medio privado de Colombia, el presidente Iván Duque detalló que esta es una medida de seguridad y aclaró que aún quedaría por definir el tiempo y cuándo arrancaría. He contemplado el cierre de fronteras, tenemos que definir la duración y el día particularmente, también por un tema de seguridad. Entre otras cosas porque tiene que ver con la protección de infraestructura estratégica, porque tiene que ver con la prevención de que no vaya a darse infiltración proveniente de otros lugares y adicionalmente para garantizar el derecho de los ciudadanos que quieran ejercer la protesta pacífica. Y el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien cumple detención domiciliaria en Lima en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, fue dado de alta tras permanecer 6 días hospitalizado. Kuczynski fue internado el pasado lunes en la clínica angloamericana de Lima tras sufrir una arritmia cardíaca severa. Según los médicos tratantes, continúa bajo su tratamiento de control, pues tenía un problema respiratorio que le causaba una lesión en el corazón.
Y los médicos cubanos que permanecían detenidos en Bolivia desde mediados de esta semana fueron liberados y han sido repatriados dentro del segundo grupo de profesionales de la salud que regresó a La Habana. Estos galenos llegaron a la madrugada de lunes junto a otros 207 colegas que prestaban el servicio en Bolivia y fueron recibidos con un acto de homenaje. El gobierno de Cuba denunció que sus profesionales destinados en Bolivia fueron objeto del acoso y la incitación de la violencia y negó que estuvieran alentando o financiando las protestas de los seguidores de Evo Morales. Y así llegamos al final de nuestro informativo en esta jornada. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Así es, los esperamos a las 17:30 con más noticias internacionales. A las 18 horas nuestro microinformativo y por supuesto más noticias nacionales y internacionales en Telediario Estelar a las 20 horas. Muy buenas tardes con todos y excelente inicio de semana.